Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Soy su anfitrión favorito y como siempre, estoy emocionado de sumergirnos en el jugoso mundo de la farándula turca, especialmente en ese universo mágico que son las telenovelas que tanto amamos. Hoy, amigos, tengo un tema que sé que los va a tener al borde de sus asientos, especulando, soñando y recordando momentos icónicos. Vamos a hablar de amor inesperado. Los secretos, rumores y pasiones revelados de Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Ya saben, Aatay y Serini, la pareja que encendió las pantallas y nuestros corazones. Juntos protagonizaron la exitosísima serie Medcezir, y la química entre ellos era palpable, mis amores. ¿Se acuerdan de Yaman y Mira? Iconos de la televisión. Una pareja que nos hizo reír, llorar y suspirar. Pero más allá de sus personajes, ¿qué pasaba realmente entre ellos? ¿Existía ese amor inesperado del que tanto se hablaba? Hubo secretos, rumores y pasiones que no se vieron reflejados en la ficción, pero que sí influyeron en su relación. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todos esos misterios. En este vídeo vamos a sumergirnos en esta historia de amor, de drama y de momentos que han quedado grabados en la memoria de todos los fans de las series turcas. Vamos a viajar en el tiempo desde el rodaje de Medcezir hasta los rumores, las especulaciones, las entrevistas, los momentos capturados por los paparazzi y, por supuesto, esos instantes que nos hicieron creer en un amor de cuento de hadas. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, sorpresas y revelaciones. Pero antes de que comencemos a zambullirnos en este mar de secretos, no puedo dejar de pedirles algo que me ayuda mucho: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis, amigos. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas novedades, los chismes más jugosos, los análisis más profundos de sus estrellas turcas favoritas y mucho más. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, con toda la emoción, comencemos. Todo comenzó, como les decía, con Medcezir, la serie que catapultó a Aatay y Serini a la fama internacional, no solo en Turquía sino en muchos países. La historia, un remake de la serie estadounidense de OC, nos presentó a Yaman Koper, un joven humilde pero inteligente que después de un incidente legal, es acogido por una familia adinerada. En ese nuevo mundo, Yaman conoce a Mira Beylice, una joven de clase alta, hermosa, rebelde y con mucho carácter. Imaginen, dos jóvenes actores, guapos, talentosos y con una química explosiva que traspasaba la pantalla. Aatay, ya conocido por su papel en El secreto de Feria, y Serini, una actriz en ascenso con una belleza cautivadora, se unieron para dar vida a Yaman y Mira. La serie fue un éxito rotundo con millones de espectadores enganchados a cada capítulo. Los fans inmediatamente empezaron a shippearlos, a desear que esa conexión que veían en la ficción se trasladara a la vida real. Y por supuesto, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de esta ola de emoción. Durante el rodaje de Medcezir, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Aatay y Serini comenzaron a circular con fuerza, alimentados por la intensidad de sus escenas y la evidente complicidad fuera del set. Los paparazzis los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara lo que muchos esperaban: el amor entre Yaman y Mira fuera de las cámaras. Se les vio juntos en eventos, cenas, incluso de vacaciones, lo que alimentó aún más las especulaciones y los titulares en las revistas. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, analizaba cada gesto, cada mirada, cada palabra que se dedicaban. Los medios de comunicación se centraron en los pequeños detalles: cómo se miraban, cómo reían juntos, se tomaban de la mano, se abrazaban fuera de las escenas. Cada uno de estos detalles era material para alimentar los rumores. Se hablaba de miradas cómplices, de risas compartidas, de una complicidad que iba más allá de la amistad, una conexión especial que solo se ve en las parejas. Las revistas del corazón no tardaron en dedicarles portadas y titulares. Las expectativas eran altísimas y el público ansiaba que la magia de la serie continuara en la vida real. Pero, ¿qué pasaba realmente entre ellos? ¿Era todo una estrategia publicitaria para impulsar el éxito de la serie, o existía un sentimiento genuino? La verdad es que la relación entre Aatay y Serini siempre fue muy hermética. Evitaban dar demasiadas declaraciones a la prensa y mantenían su vida privada con bastante discreción, algo muy común entre las estrellas turcas, que suelen ser muy cuidadosas con su imagen.
Sin embargo, algunos detalles salieron a la luz con el tiempo. En algunas entrevistas, Aatai y Seriney hablaban con cariño y respeto el uno de el otro. Destacaban la buena relación que tenían, la admiración profesional que sentían, y la importancia que el otro tenía en sus vidas. Se elogiaban mutuamente destacando la profesionalidad y el talento del otro. Pero nunca confirmaron una relación amorosa. O al menos, no de forma explícita. Siempre mantenían un velo de misterio, alimentando la curiosidad de los fans. Sin embargo, hubo momentos que sugirieron algo más. Como esa vez que fueron fotografiados besándose en un restaurante, en un momento de aparente intimidad. Las fotos causaron furor en las redes sociales. O cuando compartieron un romántico viaje a Italia, donde fueron vistos paseando juntos, disfrutando de su compañía en un ambiente romántico. Estas imágenes, por supuesto, revolucionaron las redes sociales y la prensa del corazón. Los fans estaban eufóricos creyendo que finalmente se confirmaba el romance que tanto deseaban, y que el amor entre Yaman y Mira había trascendido la pantalla. Pero la historia no terminó ahí. Con el tiempo la relación entre Aatai y Seriney, de forma gradual, se fue enfriando. Aparentemente cada uno tomó caminos diferentes. Empezaron a salir con otras personas, a explorar nuevas relaciones. Aatai fue vinculado sentimentalmente con otras actrices y modelos. Seriney, por su parte, también fue fotografiada con diferentes personas. Los rumores de romance entre ellos se fueron desvaneciendo, aunque, eso sí, la amistad, el cariño y el respeto mutuo permanecieron. Después de Medcezir, ambos siguieron cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Aatai protagonizó otras series muy populares, como Yerde y El Protector, La leyenda de Akan, donde demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Seriney, por su parte, brilló en Fi y Alice in Wonderland, demostrando su talento y su capacidad para reinventarse. Ambos se convirtieron en auténticos íconos de la televisión turca, pero siempre recordados por su icónico papel en Medcezir. ¿Pero qué pasó con ese supuesto amor inesperado? ¿Qué pasó con la química que tanto vimos en la pantalla? Bueno, lo cierto es que nunca se confirmó oficialmente. Algunos dicen que fue un romance que nunca llegó a materializarse, quizás una simple atracción o un flechazo que no evolucionó a algo más serio. Otros creen que fue una estrategia de marketing, una manera de promocionar la serie y mantener el interés del público. Otros, quizás los más románticos, creen que sí existió, pero que no funcionó, que las circunstancias y los destinos los separaron, aunque siempre mantuvieron el cariño. Lo que sí es cierto es que Aatai y Seriney siempre han mantenido una relación de respeto y admiración mutua. Se han elogiado públicamente, han hablado bien el uno del otro y, aunque ya no son pareja, han demostrado que el cariño y la amistad pueden perdurar a pesar de todo. Han demostrado que aunque el amor romántico no haya prosperado, el respeto y la admiración pueden construir un vínculo duradero. La historia de Aatai y Seriney, al final, es un recordatorio de que la vida, a veces, no sigue el guión de la ficción. Que las relaciones son complejas, que los sentimientos pueden cambiar, y que el amor, en ocasiones, puede ser inesperado, efímero o simplemente diferente a lo que imaginamos. Nos enseña que a veces el amor que vemos en la pantalla no es necesariamente el mismo que encontramos en la vida real. Pero lo que sí es innegable es que su trabajo en Medcezir dejó una huella imborrable en la memoria de los fans y en la historia de las telenovelas turcas. Nos regalaron momentos inolvidables, personajes entrañables y una química que sin duda marcó una época. Hoy en día, ambos actores siguen siendo grandes estrellas en Turquía. Continúan protagonizando series exitosas, participando en proyectos cinematográficos y siendo reconocidos por su talento y su profesionalismo. Sus carreras son prueba de su dedicación y su capacidad para reinventarse y seguir sorprendiendo a su público. Y ahora, quiero compartir con ustedes algunos detalles adicionales sobre sus vidas y carreras, para que tengamos una visión más completa de estos dos grandes talentos. Aatai Ulusoy Inicios y carrera Aatai comenzó su carrera como modelo, lo que le abrió las puertas al mundo de la actuación. Después de su éxito en Medcezir, continuó consolidando su carrera con papeles protagónicos en series como Yerde y El Protector, La leyenda de Akan. Su versatilidad le ha permitido interpretar roles muy diferentes, demostrando su rango actoral.
Proyectos recientes Atay sigue siendo uno de los actores más solicitados en Turquía. Recientemente ha participado en proyectos cinematográficos y ha trabajado en nuevas series que prometen mantener su éxito y popularidad. Siempre está buscando nuevos retos y oportunidades para crecer como actor. Vida personal Atay es conocido por ser discreto con su vida personal. Sin embargo, siempre se ha mostrado cercano a su familia y a sus amigos. Serine y Sarkaya Inicios y carrera Serine y también comenzó su carrera como modelo y participó en concursos de belleza antes de dedicarse a la actuación. Medcezir fue un punto de inflexión en su carrera, catapultándola a la fama. Proyectos recientes Después de Medcezir, Serine ha protagonizado series como Fi, que exploró temas como la psicología y las relaciones amorosas, y ha participado en proyectos cinematográficos. Su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices más influyentes en Turquía. Vida personal Serine y es conocida por ser una persona reservada, aunque siempre ha mostrado su apoyo a causas sociales y medioambientales. En resumen, la historia de Atay y Serine nos recuerda que el amor y la amistad pueden ser complicados, pero también pueden dejar una huella imborrable en nuestras vidas y en la memoria de todos. Y eso, amigos, es todo por hoy. Hemos llegado al final de este vídeo, donde hemos desenterrado los secretos, los rumores y las especulaciones que rodearon a la relación entre Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su historia, que hayan aprendido cosas nuevas y que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es increíblemente importante para mí. No se olviden de dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Creen que hubo amor? ¿Que fue todo una estrategia? ¿Qué recuerdan ustedes de Medcezir? Cuéntenmelo todo. Y no se vayan sin dejar su me gusta. Eso me ayuda muchísimo a que este vídeo llegue a más personas. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más secretos y más análisis del mundo de las estrellas turcas. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y recuerden, la magia de las telenovelas turcas siempre estará viva en nuestros corazones.